La lluvia golpeaba el parabrisas de la motocicleta mientras él aceleraba desesperadamente por las calles empapadas de la ciudad. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por la angustia que le carcomía el pecho. El pedido que llevaba en la mochila térmica ya tenía 45 minutos de retraso, y sabía perfectamente lo que eso significaba. Su jefe no era conocido por su paciencia, mucho menos por su comprensión hacia los empleados de delivery que trabajaban bajo la lluvia torrencial que había azotado la ciudad durante toda la tarde. El semáforo en rojo lo obligó a detenerse y aprovechó esos segundos para revisar su teléfono. 12 llamadas perdidas, todas del restaurante. Su estómago se contrajo cuando vio la última notificación. Si no llegas en los próximos 10 minutos, no vuelvas mañana. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Este trabajo no era solo un empleo para él. Era la única forma que tenía de mantener a flote a su familia después de que todo se había desmoronado en su vida. Hacía apenas 6 meses, él había sido un hombre completamente diferente. Tenía un trabajo estable en una oficina, un apartamento decente y planes para el futuro. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos lo frágiles que pueden ser nuestros sueños. La enfermedad de su madre había llegado como un huracán, arrasando no solo con su salud, sino con todos los ahorros familiares. Los tratamientos, las medicinas, las consultas médicas, todo había drenado hasta el último peso que tenían guardado para emergencias. Cuando el semáforo cambió a verde, aceleró con una determinación renovada. No podía permitirse perder este trabajo. No cuando su madre dependía de los medicamentos que él compraba con su salario de delivery. No cuando su hermana menor había tenido que abandonar la universidad porque ya no podían costear sus estudios. No cuando él mismo había vendido hasta su computadora personal para poder cubrir los gastos médicos del mes anterior. El edificio del restaurante apareció ante sus ojos como un faro en medio de la tormenta. Estacionó la motocicleta con manos temblorosas y corrió hacia la entrada principal, empapándose completamente en los pocos metros que separaban su vehículo de la puerta. Sus zapatillas deportivas, ya gastadas por meses de uso intensivo, chapotearon en los charcos que se habían formado en la acera. Sabía que su aspecto no era el mejor. El uniforme del restaurante pegado al cuerpo por la lluvia, el cabello goteando agua y esa expresión de desesperación que no podía ocultar por más que lo intentara. Al empujar la puerta de cristal, el contraste fue inmediato. El interior del restaurante estaba cálido, seco, lleno del aroma a comida recién preparada y del murmullo de conversaciones de clientes satisfechos. Pero esa tranquilidad se rompió en el instante en que su jefe lo vio entrar. Los ojos del gerente se clavaron en él como dagas, y pudo sentir cómo la temperatura del ambiente parecía descender varios grados a pesar del calor que reinaba en el local. 45 minutos tarde, gritó el gerente desde detrás del mostrador, haciendo que varios clientes voltearan a mirar la escena que estaba a punto de desarrollarse. 45 minutos. ¿Tienes idea de lo que significa eso para mi negocio? ¿Tienes la más mínima noción de cuántas quejas he recibido por tu culpa? Si tú también has pasado por momentos difíciles donde sentiste que todo se desmoronaba a tu alrededor, escribe en los comentarios la palabra fuerza, para que sepas que no estás solo en esta lucha. El gerente se acercó con pasos firmes, su rostro enrojecido por la ira contenida. Era un hombre corpulento, de mediana edad, que siempre vestía camisas impecables y llevaba el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Para él, la imagen era todo. Y tener a un empleado empapado y desesperado frente a sus clientes era una afrenta personal que no estaba dispuesto a tolerar. «Mira cómo vienes, pareces un vagabundo», bramó sin importarle que sus palabras resonaran por todo el restaurante. «Estás goteando agua por todo mi piso. ¿Es que no tienes vergüenza? ¿No te das cuenta de que estás arruinando la imagen de mi establecimiento?» El joven delivery intentó explicar lo que había pasado, pero las palabras se atascaron en su garganta. Había estado atrapado en un embotellamiento monumental causado por un accidente en la avenida principal. Un camión había volcado debido a las condiciones climáticas, bloqueando completamente el tráfico durante más de una hora. Había intentado tomar rutas alternas, pero todas estaban igual de congestionadas. Incluso había bajado de la motocicleta en varios momentos para empujarla por entre los carros, tratando desesperadamente de encontrar una salida. «No quiero escuchar excusas», lo interrumpió el gerente antes de que pudiera articular una sola palabra de explicación. «Siempre tienes una excusa. Siempre es culpa del tráfico, del clima, de cualquier cosa menos tuya. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de tus justificaciones baratas». Los clientes habían dejado de comer para presenciar el espectáculo. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando discretamente la humillación pública que se estaba desarrollando ante sus ojos.
El joven delivery podía sentir sus miradas como agujas clavándose en su espalda, pero no tenía fuerzas para defenderse. La vergüenza lo consumía desde adentro, mezclándose con la desesperación de saber que necesitaba este trabajo más que el aire que respiraba. «Ponte derecho cuando te hablo», gritó el gerente, notando que el joven había bajado la cabeza. «Mírame a los ojos. Quiero que entiendas bien lo que te voy a decir, porque va a ser la última vez que te lo explico. En mi restaurante no hay lugar para inútiles. No hay lugar para gente que no sabe cumplir con sus responsabilidades». El gerente hizo una pausa dramática, saboreando el poder que tenía sobre el joven que temblaba frente a él. Era obvio que disfrutaba de estos momentos, de tener la oportunidad de demostrar su autoridad frente a empleados que no tenían más opción que aguantar sus humillaciones. Para él, ser jefe significaba tener el derecho de tratar a sus subordinados como objetos desechables. ¿Sabes cuántos como tú llegan todos los días buscando trabajo?, continuó con voz cada vez más alta. Decenas, cientos. Y todos prometen que van a ser puntuales, que van a ser responsables, que van a hacer su trabajo correctamente. Pero luego resulta que son iguales que tú. Unos inútiles que no sirven para nada. Las palabras del gerente resonaron por todo el restaurante como martillazos. Cada sílaba era un golpe directo al corazón del joven, que apretaba los puños tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su cuerpo seguía goteando agua de lluvia, formando un pequeño charco a sus pies que parecía crecer con cada segundo que pasaba. «No sirves para nada», repitió el gerente, esta vez gritando con tanta fuerza que su voz se quebró ligeramente. «Absolutamente para nada. Eres un fracaso como empleado y probablemente como persona también». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. El restaurante entero parecía haber contenido la respiración, como si todos los presentes hubieran sido testigos de algo que jamás debería haber ocurrido. El joven delivery permaneció inmóvil, con la cabeza gacha, mientras las palabras del gerente se clavaban en su alma como cuchillos envenenados. «No sirves para nada». Esas 4 palabras resonaban una y otra vez en su mente, haciendo eco de todas las veces que él mismo se había repetido esa frase durante los últimos meses, porque la verdad era que, en el fondo de su corazón, había comenzado a creerlo. Después de perder su trabajo anterior, después de ver cómo su mundo se desmoronaba pedazo a pedazo, después de no poder evitar que su madre siguiera enfermándose a pesar de todos sus esfuerzos, había empezado a preguntarse si realmente no servía para nada. Si acaso toda su lucha era inútil. Si todos sus sacrificios no tenían sentido. «Contéstame cuando te hablo», rugió el gerente, interpretando el silencio del joven como una falta de respeto. «¿Es que además de inútil eres sordo? Te estoy hablando». El delivery levantó lentamente la cabeza, y por primera vez en toda la confrontación, sus ojos se encontraron con los del gerente. Lo que éste vio en esa mirada lo tomó completamente desprevenido. No era rebeldía ni insolencia lo que brillaba en esos ojos enrojecidos. Era algo mucho más profundo y desgarrador. Una tristeza tan pura y tan intensa que parecía capaz de partir el corazón de cualquier persona con un mínimo de humanidad. «Señor», murmuró el joven con voz apenas audible, Yo sé que llegué tarde, y sé que eso está mal, pero le juro por lo más sagrado que tengo que no fue por irresponsabilidad. Hubo un accidente en la avenida principal y...» «Ya te dije que no quiero escuchar excusas», lo interrumpió el gerente. Pero esta vez su voz sonó ligeramente menos segura. Algo en la expresión del joven había logrado filtrarse a través de su coraza de arrogancia, plantando una semilla de duda en su interior. «No es una excusa, señor», continuó el delivery, y ahora su voz temblaba no solo de miedo, sino de una emoción mucho más compleja. «Es la verdad. Y la verdad es que este trabajo es lo único que tengo. Es lo único que me permite comprar las medicinas de mi mamá. Es lo único que me queda después de que perdí todo lo demás». El gerente parpadeó, sorprendido por la súbita honestidad brutal en las palabras del joven. Por un momento, su fachada de jefe implacable se tambaleó, pero rápidamente la reconstruyó, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad frente a sus empleados y clientes. «Eso no es mi problema», declaró, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza convencida de antes. «Mi problema es que no sabes hacer tu trabajo. Mi problema es que me haces quedar mal frente a mis clientes». Si hasta este momento sientes que la injusticia te está revolviendo el estómago y crees que todos merecemos una segunda oportunidad, dale like a este video porque la historia apenas está comenzando y lo que viene te va a partir el corazón. El joven asintió lentamente como si hubiera aceptado su destino. «Tiene razón, señor. Yo entiendo que esté molesto.
Sus palabras salieron con una resignación que era casi peor que cualquier grito o protesta. Solo le pido una oportunidad más. Una sola. Le prometo que no volverá a pasar. El gerente soltó una carcajada amarga que resonó por todo el restaurante como el ladrido de un perro rabioso. ¿Una oportunidad más? ¿En serio me estás pidiendo eso después de la vergüenza que me acabas de hacer pasar? Su rostro se había vuelto casi púrpura de la indignación. Mira a tu alrededor, mira cómo me están viendo mis clientes. Todos van a pensar que manejo un circo en lugar de un restaurante serio. El joven siguió su mirada y efectivamente vio cómo los comensales los observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y incomodidad. Algunos habían dejado de comer completamente. Otros susurraban entre ellos señalándolos disimuladamente. Una pareja de ancianos en una mesa cercana lo miraba con algo que parecía compasión, pero eso solo lo hacía sentir peor. No quería lástima, solo quería la oportunidad de trabajar con dignidad. Y encima tienes la cara de pedirme una oportunidad, continuó el gerente cada vez más exaltado. ¿Sabes cuántas oportunidades te he dado ya? ¿Cuántas veces has llegado tarde? ¿Cuántas veces he tenido que disculparme con los clientes por tu incompetencia? La verdad era que el joven había llegado tarde solo en 3 ocasiones durante los 4 meses que llevaba trabajando ahí. La primera vez había sido cuando su madre tuvo una crisis y tuvo que llevarla de emergencia al hospital. La segunda, cuando su motocicleta se averió y tuvo que empujarla durante 6 cuadras bajo el sol abrasador hasta encontrar un mecánico. Y esta era la tercera vez, por el accidente que había colapsado el tráfico de media ciudad. Pero intentar explicar eso sería inútil. El gerente había decidido convertirlo en el chivo expiatorio de todas sus frustraciones, y nada de lo que dijera iba a cambiar esa realidad. Así que permaneció en silencio, con la cabeza gacha, mientras las gotas de lluvia seguían cayendo de su uniforme empapado al piso inmaculado del restaurante. «Te voy a decir algo y quiero que te quede muy claro», bramó el gerente, acercándose tanto que el joven podía sentir su aliento caliente en la cara. «Gente como tú es lo que está mal con este país. Gente que no sabe trabajar, que no sabe ser responsable, que siempre tiene una excusa para todo». Las palabras se clavaban como puñales en el pecho del delivery. Pero lo que más le dolía era la injusticia de todo aquello. Él había trabajado desde los 14 años para ayudar a su familia. Había estudiado de noche mientras trabajaba de día. Había sacrificado sus sueños, sus amistades, sus momentos de descanso, todo por el bienestar de los suyos. Y ahora este hombre, que jamás había conocido las verdaderas dificultades de la vida, lo estaba tachando de irresponsable. «Mirarte nomás me da asco», escupió el gerente con desprecio. «Llegando aquí todo mojado como un perro callejero. Sin dignidad, sin vergüenza. ¿Qué clase de hombre eres? Respóndeme». Esa pregunta fue como una bofetada que despertó algo profundo en el interior del joven. ¿Qué clase de hombre era? Era un hombre que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de su madre antes de que ella tomara sus medicinas. Era un hombre que trabajaba bajo lluvia, sol, frío y calor para asegurar que su familia tuviera lo mínimo necesario para sobrevivir. Era un hombre que había vendido hasta su reloj, el regalo de graduación de su padre fallecido, para poder pagar una consulta médica urgente. «Soy un hombre que trabaja, señor», respondió finalmente, y su voz, aunque suave, tenía una firmeza que no había mostrado antes. «Soy un hombre que hace lo que sea necesario por su familia». El gerente entrecerró los ojos, molesto por ese atisbo de dignidad que había detectado en las palabras del delivery. «Trabajar, me haces reír. Si esto fuera trabajar, los pedidos llegarían a tiempo». «¿Sabes qué es lo que más me molesta de gente como tú?», continuó el gerente paseándose frente al joven como un depredador acechando a su presa. «Que siempre se hacen las víctimas. Siempre tienen una historia triste que contar. ¿La mamá enferma? Por favor. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no he escuchado esa excusa 1000 veces antes?». Las palabras del gerente golpearon al joven como un martillo directo al pecho. No solo estaba siendo humillado públicamente, sino que ahora estaban poniendo en duda la enfermedad de su madre, la tragedia que había destrozado su vida y la había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Sus manos comenzaron a temblar, no de frío esta vez, sino de una mezcla explosiva de dolor y rabia contenida. «Mi madre no es una excusa, señor», murmuró, y por primera vez en toda la confrontación había un filo peligroso en su voz.
Mi madre está en casa esperando que yo llegue con sus medicinas para el corazón. Medicinas que cuestan más de la mitad de mi salario. Medicinas que si no toma... Bla, bla, bla. Lo interrumpió el gerente con un gesto despectivo de la mano. La misma cantaleta de siempre. ¿Sabes qué pienso? Que si realmente tuvieras una madre enferma, serías más responsable con tu trabajo. Serías más puntual. Pero no. Prefieres inventar cuentos para justificar tu mediocridad. El restaurante entero pareció tambalearse ante los ojos del joven delivery. Las palabras del gerente no eran solo una ofensa hacia él, sino hacia la mujer que había sacrificado todo por sacarlo adelante. Hacia la persona más importante de su vida que ahora luchaba contra una enfermedad cardíaca, que los médicos habían declarado terminal si no recibía el tratamiento adecuado. Un recuerdo se apoderó de su mente como un flash. Su madre la noche anterior, sentada en la vieja mecedora del living, con las manos sobre el pecho porque el dolor era casi insoportable. «Hijo», le había dicho con esa sonrisa valiente que siempre trataba de mantener, «no te preocupes por mí. Solo haz tu trabajo bien y todo va a estar bien. Dios sabe que eres un buen muchacho». «Mi madre», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la humillación, finalmente comenzaron a desbordarse por sus mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia que aún goteaban de su cabello. «Ahí está, el numerito de siempre», exclamó el gerente con satisfacción cruel. «Ahora viene el llanto, como si las lágrimas fueran a arreglar tu incompetencia, como si yo fuera tan tonto como para caer en tu actuación barata». Pero algo había cambiado en la atmósfera del restaurante. Los clientes ya no miraban la escena con curiosidad morbosa, sino con una incomodidad creciente. Una mujer mayor se había llevado la mano al pecho, claramente afectada por lo que estaba presenciando. Un hombre joven había dejado de grabar con su teléfono y ahora miraba al gerente con disgusto evidente. Si en este momento sientes que esta injusticia te está partiendo el corazón y crees que nadie merece ser tratado de esta manera, suscríbete al canal porque lo que está a punto de pasar va a cambiar todo para siempre. «No sirves para nada», gritó nuevamente el gerente, saboreando cada palabra como si fuera miel. «¿Y sabes qué? Me voy a asegurar de que todos los restaurantes de la zona sepan exactamente qué clase de empleado eres. Vas a ver lo difícil que va a ser conseguir trabajo después de esto». La amenaza del gerente fue como una sentencia de muerte para el joven delivery. En una ciudad donde los trabajos escaseaban y la competencia era feroz, tener la reputación manchada significaba condenarse al desempleo permanente. Y sin trabajo no habría dinero para las medicinas de su madre. Sin las medicinas, su madre no quería ni siquiera pensar en esa posibilidad. «Por favor», susurró, y su voz sonaba rota, desesperada. «Por favor, no haga eso. Yo puedo mejorar. Puedo ser mejor. Solo necesito este trabajo. Mi familia me necesita». El gerente sonrió con una crueldad que helaba la sangre. «¿Ahora me ruegas? ¡Qué patético!» ¿Dónde estaba esa actitud cuando tenías que llegar a tiempo? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me hiciste quedar como un idiota frente a mis clientes? Pero entonces algo inesperado sucedió. Una voz suave pero firme se alzó desde una de las mesas del fondo del restaurante. Era una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, que se había levantado lentamente de su asiento. «Disculpe», dijo dirigiéndose al gerente, «pero creo que ya fue suficiente». El gerente se giró hacia ella con el ceño fruncido, claramente molesto por la interrupción. «Señora, esto no es asunto suyo. Estoy manejando un problema laboral con mi empleado». «Lo que usted está haciendo no es manejar un problema laboral», replicó la mujer con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación del gerente. «Lo que usted está haciendo es humillar públicamente a un joven que claramente está pasando por dificultades». Un murmullo de aprobación se extendió por el restaurante. Otros clientes comenzaron a asentir con la cabeza, y el joven delivery se dio cuenta de que la marea estaba comenzando a cambiar. La mujer que había hablado tenía algo en su postura, en su forma de expresarse, que comandaba respeto inmediato. «¿Y usted quién es para decirme cómo manejar mi negocio?», espetó el gerente, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. La presencia de la mujer lo había desconcertado. «Soy alguien que ha vivido lo suficiente como para reconocer el valor real de las personas», respondió la mujer, acercándose lentamente hacia donde estaban el gerente y el delivery. «Y este joven, a pesar de llegar tarde por circunstancias ajenas a su control, me parece una persona decente que está haciendo lo mejor que puede».
El delivery la miró con asombro. Nadie, absolutamente nadie, había salido en su defensa en meses. Había estado tan acostumbrado a enfrentar solo todas las adversidades que la simple idea de que alguien creyera en él le resultaba casi irreal. «Usted no sabe nada de él», gritó el gerente, perdiendo completamente la compostura. «No sabe lo irresponsable que es. No sabe cuántos problemas me ha causado». «Tienes razón», admitió la mujer. «No sé mucho sobre él, pero sé lo que he visto en estos últimos minutos. He visto a un joven que llegó empapado por la lluvia, claramente habiendo luchado contra elementos que estaban fuera de su control. He visto a alguien que, en lugar de responder con agresividad a sus insultos, mantuvo la compostura y trató de explicar su situación. He visto a una persona que está dispuesta a rogar por conservar un trabajo que claramente necesita desesperadamente». Cada palabra de la mujer era como un bálsamo para las heridas del alma del delivery. Por primera vez en meses, alguien lo estaba viendo realmente, no como un fracasado o un incompetente, sino como un ser humano que estaba luchando contra circunstancias adversas. La mujer se acercó aún más, y el joven delivery pudo ver algo en sus ojos que lo dejó sin aliento. Era compasión, sí, pero también algo más profundo, reconocimiento. Como si ella hubiera estado en su lugar alguna vez. Como si entendiera exactamente lo que significaba estar al borde del abismo y aferrarse desesperadamente a la única cuerda que te impedía caer. Además, continuó la mujer, dirigiéndose ahora directamente al gerente, he estado observando a este joven desde que llegué hace una hora. Lo vi a través de la ventana, empujando su motocicleta bajo la lluvia torrencial, claramente luchando contra el tráfico y las condiciones climáticas. No vi a alguien irresponsable. Vi a alguien que, a pesar de todos los obstáculos, siguió intentando llegar a su destino. El gerente abrió la boca para replicar, pero la mujer levantó una mano elegante que de alguna manera logró silenciarlo completamente. «¿Sabe usted lo que es trabajar bajo la lluvia?», preguntó con una voz que, aunque suave, tenía una autoridad innegable. ¿Ha sentido alguna vez el frío calándole los huesos mientras trata desesperadamente de llegar a tiempo a su trabajo? ¿Ha experimentado la angustia de saber que su familia depende de cada peso que usted gana? Las preguntas de la mujer cayeron sobre el restaurante como piedras en un estanque, creando ondas de silencio que se extendían por cada mesa, cada rincón. Los clientes habían dejado completamente de comer, absortos en la confrontación que se desarrollaba ante sus ojos. «Yo sí», declaró la mujer, y su voz se cargó de una emoción contenida que hizo que varios comensales se inclinaran hacia adelante para escuchar mejor. «Yo sí sé lo que es eso. Porque hace 30 años yo estaba exactamente en el lugar donde está este joven ahora». El delivery la miró con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo monumental estaba a punto de revelarse. La mujer tenía una elegancia natural, vestía ropa claramente costosa, y había algo en su porte que sugería éxito y prosperidad. Pero en sus ojos había sombras de un pasado que hablaba de luchas y sacrificios. «Hace 30 años», continuó, y ahora su voz temblaba ligeramente. «Yo era una madre soltera con 2 hijos pequeños, trabajando en 3 empleos diferentes para poder mantenerlos. Vendía empanadas en la mañana, limpiaba oficinas en la tarde y servía mesas en un restaurante por las noches. ¿Y sabe qué era lo peor de todo? No eran las largas jornadas, ni el cansancio, ni siquiera la falta de dinero». Hizo una pausa y el silencio en el restaurante era tan profundo que se podía escuchar el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. «Lo peor eran los jefes como usted», dijo mirando directamente al gerente con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Jefes que creían que tener un poco de poder les daba el derecho de pisotear la dignidad de las personas. Jefes que no entendían que detrás de cada empleado hay una historia, una familia, sueños rotos y esperanzas que se aferran a un hilo. El gerente había palidecido visiblemente. La autoridad moral de la mujer era aplastante, y cada palabra suya resonaba con una verdad que él no podía rebatir ni ignorar. «Una noche», continuó la mujer, «llegué 15 minutos tarde a mi trabajo en el restaurante porque mi hijo menor había tenido fiebre y había tenido que llevarlo al hospital. El gerente de ese lugar me humilló exactamente como usted acaba de humillar a este joven. Me gritó, me insultó, me dijo que no servía para nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una ira justa que había sido forjada en el fuego de la injusticia. ¿Sabe qué fue lo que más me dolió? Que lo hizo frente a mi hijo. Mi pequeño de 6 años tuvo que ver cómo su madre era tratada como basura por un hombre que jamás había conocido una sola dificultad real en su vida.
El impacto de las palabras de la mujer se sintió como una onda expansiva por todo el restaurante. El joven delivery la miraba con una mezcla de asombro y gratitud tan profunda que apenas podía respirar. Por primera vez en meses, alguien no solo lo estaba defendiendo, sino que entendía exactamente por lo que estaba pasando, porque había caminado por el mismo sendero de dolor y humillación. Esa noche, continuó la mujer, y su voz se había vuelto más firme, más decidida. Lloré durante horas, no por la vergüenza, no por el trabajo perdido, sino porque pensé que tal vez ese hombre tenía razón. Tal vez yo realmente no servía para nada. Tal vez mis hijos merecían una madre mejor. Alguien que pudiera darles una vida digna sin tener que mendigar oportunidades. El gerente permanecía inmóvil, como si las palabras de la mujer lo hubieran convertido en piedra. Su rostro había perdido toda la arrogancia anterior, reemplazada por una expresión de incomodidad creciente que no sabía cómo manejar. «¿Pero sabe qué me salvó de esa desesperación?», preguntó la mujer, y ahora una sonrisa suave comenzó a iluminar su rostro. «Mi hijo mayor». Ese mismo niño que había presenciado mi humillación se acercó a mi cama y me dijo: «Mami, ese señor malo no te conoce. Él no sabe que tú eres la mujer más fuerte del mundo. Él no sabe que tú nos proteges y nos cuidas incluso cuando estás cansada. Él no sabe que tú eres una heroína». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del delivery. Las palabras del niño resonaron en su corazón como un eco de su propia historia, de su propia lucha, de su propio valor que había sido pisoteado y humillado, pero que seguía latiendo en algún lugar profundo de su ser. Esas palabras de mi hijo de 8 años me dieron la fuerza para levantarme al día siguiente y seguir luchando, continuó la mujer. Me dieron la determinación para no rendirme, para demostrar que el valor de una persona no se mide por los errores que comete, sino por la persistencia con la que enfrenta las adversidades. Se giró hacia el delivery y le habló directamente, con una calidez maternal que él no había sentido desde que su propia madre había comenzado a enfermarse. «Joven, yo no sé cuál es tu historia completa, pero puedo ver en tus ojos la misma determinación que yo tuve que encontrar hace 30 años. Puedo ver que tienes una familia que depende de ti, que tienes responsabilidades que pesan sobre tus hombros como montañas. Y quiero que sepas algo muy importante. El hecho de que estés aquí, empapado y temblando, pero aún luchando por conservar tu trabajo, no te convierte en un fracasado, te convierte en un héroe». El joven no pudo contener más las lágrimas. 30 años de dolor contenido, de humillaciones tragadas en silencio, de noches sin dormir preocupándose por el futuro, todo se desbordó en ese momento de reconocimiento y validación. «Señora», murmuró con voz quebrada, «usted no sabe lo que significa escuchar eso. Hace tanto tiempo que nadie me dice algo así». La mujer sonrió con una ternura infinita. «Lo sé, hijo. Créeme que lo sé, porque yo también estuve ahí. En ese lugar oscuro donde sientes que el mundo entero está en tu contra y que no hay salida posible». Luego se giró hacia el gerente, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, y su expresión se endureció nuevamente. «Y usted», le dijo con una voz que cortaba como una navaja, «usted debería avergonzarse, no solo por humillar a este joven, sino por no reconocer el valor que tiene frente a sus narices». El gerente finalmente encontró su voz, pero sonaba débil y defensiva, completamente diferente a la autoridad arrogante que había mostrado momentos antes. «Señora, usted no entiende. Yo tengo un negocio que manejar. Tengo estándares que mantener. No puedo...» «¿Estándares?», lo interrumpió la mujer con una risa amarga. «¿Llama usted estándares a humillar públicamente a un empleado? ¿Considera que gritar insultos y pisotear la dignidad humana es parte de una administración profesional?». La mujer se acercó más al gerente, y aunque era considerablemente más pequeña que él, su presencia llenaba el espacio de tal manera que parecía haberse convertido en la persona más poderosa del restaurante. «Le voy a contar el resto de mi historia», continuó, «porque creo que necesita escucharla. Después de aquella humillación que sufrí hace 30 años, decidí que jamás permitiría que nadie más pasara por lo mismo si estaba en mis manos evitarlo. Trabajé día y noche, no solo para sacar adelante a mis hijos, sino para construir algo más grande que yo misma». El delivery la escuchaba con atención absoluta, sintiendo que cada palabra era una revelación que podría cambiar no solo este momento, sino toda su perspectiva sobre la vida y su propio valor. «Comencé vendiendo empanadas en la calle», relató la mujer, y su voz se llenó de orgullo. «Luego abrí un pequeño puesto en el mercado, después un restaurante pequeño, y luego otro y otro.
Hoy en día soy propietaria de una cadena de 12 restaurantes en esta ciudad. El silencio que siguió fue absoluto. El gerente había abierto la boca, pero no salía ningún sonido de ella. Los clientes miraban a la mujer con una mezcla de respeto y asombro. El delivery sintió como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Pero lo más importante, continuó la mujer, no es el éxito financiero que logré. Lo más importante es que en mis restaurantes, jamás, bajo ninguna circunstancia, permitimos que se trate a los empleados como objetos desechables, porque entendemos que cada uno de ellos tiene una historia, una familia, sueños y luchas que merecen respeto. Se giró hacia el delivery y le habló con una sonrisa que irradiaba comprensión y esperanza. Cuando veo a este joven, no veo a alguien que llegó tarde. Veo a alguien que luchó contra la tormenta para llegar hasta aquí. Veo a alguien que, a pesar de estar siendo humillado públicamente, no respondió con violencia ni falta de respeto. Veo a alguien que está dispuesto a suplicar por conservar un trabajo, porque tiene responsabilidades que están por encima de su orgullo personal. La mujer hizo una pausa y miró directamente a los ojos del joven. ¿Sabes qué veo realmente cuando te miro?, le preguntó con una voz llena de emoción contenida. Veo a la misma persona que yo era hace 30 años. Veo potencial. Veo determinación. Veo a alguien que, con la oportunidad correcta y el apoyo adecuado, podría llegar tan lejos como se proponga. Luego se volvió hacia el gerente con una expresión que mezclaba decepción y determinación. Y usted, en lugar de reconocer ese potencial, decidió destruirlo. En lugar de ser parte de la solución, decidió ser parte del problema. En lugar de construir, decidió demoler. El gerente finalmente logró articular algunas palabras. Señora, yo no sabía que usted que tenía restaurantes. ¿Y eso qué importa?, replicó ella con firmeza. Mi posición económica es lo que determina si mis palabras tienen valor. ¿Habría sido diferente su comportamiento si yo fuera solo una cliente común? ¿O si fuera otra empleada como este joven? Las preguntas de la mujer colgaron en el aire como sentencias que no podían ser evadidas. El gerente se dio cuenta de que no había respuesta correcta que pudiera dar, porque cualquier cosa que dijera solo confirmaría la profundidad de su falta de carácter y empatía. La mujer se acercó al joven delivery y con un gesto que sorprendió a todos los presentes, le puso una mano suave en el hombro. Hijo, quiero que sepas algo. El valor de una persona no se mide por la opinión que otros tengan de ella, especialmente cuando esas opiniones vienen de la ignorancia y la crueldad. Luego, para sorpresa absoluta del delivery, la mujer sacó una tarjeta de su elegante bolso y se la extendió. Me llamo Elena Martínez y soy la propietaria de Restaurantes Esperanza. Si realmente necesitas este trabajo tanto como parece, y si realmente tienes la dedicación que creo que tienes, quiero ofrecerte una posición en uno de mis establecimientos. El joven tomó la tarjeta con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba sucediendo. En el espacio de 1 hora había pasado de la humillación más profunda a recibir una oportunidad que parecía sacada de un sueño. Pero hay condiciones, continuó Elena con una sonrisa maternal. Primera, en mis restaurantes tratamos a todos los empleados con respeto y dignidad. Segunda, entendemos que la vida a veces presenta obstáculos inesperados y trabajamos juntos para superarlos. Tercera, valoramos la honestidad, la dedicación y el esfuerzo por encima de la perfección imposible. Las lágrimas del joven ya no eran de dolor, sino de una gratitud tan abrumadora que apenas podía mantenerse en pie. Señora Elena, murmuró, yo no sé cómo agradecerle esto. No sé qué hice para merecer su bondad. No tienes que hacer nada especial para merecer respeto y una oportunidad justa, respondió Elena con firmeza. Esos son derechos básicos de todo ser humano que está dispuesto a trabajar honestamente. Se volvió una última vez hacia el gerente, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, claramente procesando las implicaciones de lo que acababa de presenciar. ¿Y usted?, le dijo con una voz que, aunque suave, tenía la fuerza de un veredicto final. Espero que lo que ha pasado aquí hoy le sirva de reflexión. Espero que entienda que el poder que tiene sobre sus empleados no es una licencia para humillar, sino una responsabilidad para elevar y apoyar. Elena se dirigió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y habló una vez más dirigiéndose a todo el restaurante. Hace 30 años, un hombre cruel trató de convencerme de que no servía para nada. Hoy, ese mismo espíritu cruel trató de destruir a este joven. Pero estoy aquí como prueba viviente de que las palabras de odio no definen nuestro destino.
Nosotros definimos nuestro propio valor a través de nuestras acciones, nuestra persistencia y nuestra capacidad de levantarnos cada vez que la vida nos tumba. Miró al delivery una última vez. Te espero mañana a las 8 de la mañana en Restaurante Esperanza, sucursal Centro. Allí comenzarás no solo un nuevo trabajo, sino una nueva etapa de tu vida donde tu dignidad será respetada y tu potencial será reconocido. El joven la siguió hasta la puerta, y antes de que ella subiera a su elegante automóvil, le dijo con voz quebrada por la emoción: Señora Elena, cuando llegue a casa y le cuente esto a mi madre, no me va a creer. Usted no solo me dio un trabajo, me devolvió la esperanza. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Hijo, la esperanza nunca se había ido. Solo estaba esperando el momento correcto para brillar de nuevo. Y mientras el joven la veía alejarse bajo la lluvia que había comenzado a escampar, supo que su historia no terminaba con humillación y derrota, sino que comenzaba con dignidad y nuevas posibilidades. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida nos recuerda que siempre hay alguien dispuesto a ver nuestro verdadero valor, incluso cuando nosotros mismos hemos comenzado a dudarlo.